Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este pequeño resumen y muestra de los contenidos que vimos durante el primer corte en esta materia que es gestión de proyectos industriales. No es un resumen de los contenidos como es una muestra de las presentaciones que fuimos viendo durante el corte y algunas van acompañadas de un comentario sobre lo que se trató esa clase o sobre alguna cosa muy especial que se tocó en ese punto. A estas alturas no vamos a repetir la presentación del día uno, que fue el día de las presentaciones y la definición de las reglas de juego para el semestre, sino que vamos a comenzar por el día de la clase de la sesión uno de contenido. Entonces la sesión uno de 4, como en todas, comenzamos definiendo que el pitch de esta materia para el primer corte irá a ser el día de 14 de septiembre. En todas las clases manejamos el modelo de 3 compañeros presentaban un resumen de lo que se había hecho en la clase anterior y en cada clase hicimos una definición de objetivos en la cual definíamos qué iría a ser tratado ese día durante el espacio de clase. Ese día definimos también cómo irían a ser las presentaciones. Ya sabemos y ya están conformados los grupos, están numerados los grupos, cada grupo ya debe estar trabajando en el problema en el que se enfocó y irá a trabajar y definir en los impactos ambientales y sociales del abordaje de cada problema. Bueno, comenzamos la parte de contenido definiendo qué era un proyecto como un esfuerzo temporal para alcanzar un objetivo exclusivo. Ese día vimos los componentes de esa definición tan corta pero tan interesante según sus partes. Vimos algunos ejemplos. Luego hicimos una comparación entre lo que sería un proyecto y una operación, viendo que tienen diferentes componentes y ejemplos de cada uno de los elementos de comparación. Posteriormente entramos a definir las fases de proyecto y a definir en qué dimensión se ejecuta el proyecto, que es la dimensión tiempo. Vimos también cómo se sube y baja el nivel de costos y dotación del personal. También debemos entender que hay una fase que es la fase de acompañamiento o control, que no aparece bien en esta gráfica, pero ya explicamos en clase cómo el acompañamiento y control va a lo largo de todas las fases de proyecto. Luego discutimos un poco sobre las dimensiones de proyecto y discutimos un poco sobre de qué se trataba cada una y cómo irán siendo desglosadas a lo largo del semestre. Entonces vimos integración, alcance, gestión del tiempo, y etcétera, y hablamos un poquito de cada una, ¿listo? Luego hicimos un ejercicio en el que nos fuimos todos a jugar fútbol y para eso definimos una serie de actividades y las ubicamos dentro de una planilla de dimensión de proyecto versus fase de proyecto. Por ahí terminamos la sesión 1. Luego en la siguiente clase lo mismo, hicimos resumen de actividades, hicimos palabras del diccionario de ingeniería. Las palabras del diccionario de ingeniería están incluidas dentro de lo que se puede evaluar en el parcial. Hablamos de commodities, hablamos de sistemas, hablamos de stakeholders. Eso varía de acuerdo al tiempo que tuvimos disponible con cada grupo, porque por ejemplo los grupos de los lunes tuvieron una sesión menos, entonces puede ser que tengan una palabra menos en su diccionario. Posteriormente hablamos sobre Henry Gantt, sobre quién era, sobre de qué se trató su aporte a la gestión, a la administración moderna, ¿sí? Y a la gestión de proyectos, y vimos cómo una de sus herramientas creadas fue el diagrama de Gantt, ¿sí? Vimos un pequeño ejemplo primero, de qué se trataba, cómo se dividía en tareas cada uno de los trabajos para ser realizados durante el proyecto y se disponían a lo largo del tiempo en un cronograma de actividades. Vimos un ejemplo más específico y detallado de cómo funciona un diagrama de Gantt y luego sugerimos un ejercicio en el que las actividades del día de la mañana desde el momento de levantarse eran dispuestas en un diagrama de Gantt desde el momento de levantarse hasta el momento de empezar actividad laboral o estudiantil. Hicimos un ejemplo de cómo se distribuye el cronograma de actividades del proyecto de grado o del proyecto digamos, más académico, en el que se separan las fases, las actividades y se distribuyen los tiempos a lo largo de los meses o de las semanas en que irá a ser ejecutado.
Esta actividad no la hicimos con algunos de los grupos, que era una tarea sobre quiénes son los padres de la administración moderna. Entonces, si su grupo no vio esto, tranquilo, no se afane, que entonces no le va a entrar en el parcial. Vimos el final de la sesión 2, sesión 3, lo mismo, aviso del pitch, resumen de la clase anterior y actividades. Vimos las herramientas de levantamiento informacional, la encuesta, la entrevista, el censo y el informe técnico como herramientas de levantamiento informacional. Vimos de qué se trataba la encuesta, cómo funcionaba, para qué servía y cuáles eran sus particularidades. Luego lo mismo para la entrevista y la explicación sobre el censo. Y luego vimos de qué se trataba un informe técnico y cómo podía ser considerado una herramienta de validación para la, valga la redundancia, validación de un problema. Más o menos por ahí terminamos lo que serían los contenidos del primer corte. Fueron solamente 4 sesiones, entonces realmente es poco material. Mi sugerencia es que profundicen en los contenidos y en los conceptos, no se queden solamente en las definiciones dadas específicamente en sala de aula. Le den una buena leída a los conceptos, a las ideas generales sobre las dimensiones de proyecto, sin ahondar en los componentes de la dimensión, pero por lo menos de qué se trata cada una. Tengan en cuenta las palabras del diccionario de ingeniería y con eso estamos listos para el parcial. Entonces nos veremos con los grupos, con cada grupo el día asignado para su examen. El examen será realizado a través de la plataforma Athena y nos veremos en la siguiente sesión después del parcial para completar la actividad del 30% que corresponde al avance de proyecto. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el examen.